bienvenido a Palabra y Profecía. Usted está con el pastor Edgardo. Lo saludo, lo bendigo y proclamo que la gracia de Dios toque su corazón y lo transforme y usted se convierta en un verdadero hijo de Dios. Hoy vamos a hablar sobre los frutos del pecado en la humanidad. Tenemos una música de fondo. El pecado es dolor, angustia, miedo, terror, y he puesto esa música para que usted se dé cuenta que el pecado es solo destrucción. La paga del pecado es la muerte. Vamos al texto, Génesis capítulo 3, verso 4, verso 5, y dice: entonces la serpiente o el diablo le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por eso hoy en día vivimos en un mundo lleno de males, rodeado de injusticia, de violencia, de enfermedades, de amenazas, de guerras, de pestes, de hambre, de desplazamientos, de dolor y desgarre moral terrible, tragedias aquí, tragedias allá, rodeados por todas partes de angustia. La pregunta es, ¿por qué esto es así? Bueno, la respuesta la encontramos si vamos a la Biblia. Y ciertamente la Biblia dice por qué al principio Dios creó al ser humano. Los cielos y la tierra que usted ve los hizo perfectos. Y Dios puso al hombre en un jardín del Edén, en un estado perfecto. Pero fue por causa, escuche bien, por causa del pecado que todo cambió. Entonces usted debe tener claro que es pecado. Pecado es rebelión contra Dios, desobediencia, soberbia. Pecado es quebrantar la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos. No es cualquier cosa. ¿Quién cumple la ley? Nadie. Solo Cristo cumplió la ley. Por eso Él vino por amor. Se dio en holocausto en la cruz del Calvario para que usted tenga la única oportunidad de escapar del poder del pecado y de las llamas del infierno si quiere. Si quiere. Por eso en el libro de Génesis podemos ver cómo Satanás engañó a Adán y a Eva para que comiesen el fruto que Dios les había prohibido. Y fue así que sus ojos se abrieron y el hombre conoció el bien y el mal. El pecado ha traído y traerá y seguirá trayendo muchos males en este mundo. Y en esta oportunidad vamos a mencionar por lo menos 4 de ellos. Una de las primeras consecuencias del pecado es que el hombre se depravó moralmente, perdió el temor a Dios, se volvió mentiroso y empezó la pugna. Es que usted tiene la culpa, la mujer que tú me diste, ¿ve? El diablo me dijo. Ninguno acepta la culpa, igual que los políticos, ¿no? ¿Quién fue? No, vaya a tal oficina de guerra, no, vaya a tal funcionario, y así el uno le tira la pelota al otro y el pueblo. Entonces el primer mal del pecado es la depravación moral. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pierde la moral, se rebela contra un Dios que es santo y justo y no quiere glorificar ni honrar los atributos de Dios, ni humillarse ante Él, ni serle fiel a Él, por causa del pecado, que es rebelión, que es desobediencia. El pecado es expresión de orgullo, de que yo mando, a mí nadie me manda. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos presenta y nos da un pasaje de cómo el haberse alejado de Dios provocó que los hombres se perdieran en toda clase, en un laberinto, en una selva de maldad y de depravación. Dice así la palabra de Dios allá en Romanos 1, 24 al 32. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. El pecado manda a la gente a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al Dios de los cielos y la tierra, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué hace Dios cuando la gente en la concupiscencia de sus corazones quieren vivir y hacer lo que quieren? Entonces, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza,
y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hace Dios? Pues Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando llenos, atestados de toda injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, la guerra que hay entre hijos y padres, altivos, inventores de males, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, de los que les gusta vivir haciendo esas cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se gozan, se sienten contentos, tranquilos con los que las practican. Romanos 1, 24, 32. Entonces, este texto que le acabo de leer describe la triste, es un cuadro moral de la situación del hombre de hace siglos y de ahora, que está lejos de los estándares de justicia y de santidad que el ser humano debería tener, porque se ha corrompido con toda clase de perversidad. Hoy vivimos en un mundo totalmente corrompido por la maldad, un mundo que está al día con las injusticias, con la violencia, con el sufrimiento, que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Y por todo esto es causa del pecado. ¿Y con qué se quita el pecado? Pero antes de decirle con qué se quita el pecado, vamos a ver la segunda causa o la segunda tragedia que trajo el pecado. El pecado trajo la enfermedad. En Mateo 4, 23, 24 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Los seguían así, como langostas seguían a Cristo. El interés cuánto vale. Entonces el segundo mal que el pecado trajo es la enfermedad. Y hoy, a pesar de la ciencia y la medicina y el conocimiento, hay gente más enferma que antes. Porque la enfermedad le recuerda al ser humano que es ser mortal, que la enfermedad acerca al hombre más rápido a la muerte. Y en los tiempos de Jesús, pues como no había la medicina de ahora, pues mucha gente sufría por una artrosis, sufría un dolor de cabeza, y había muchas enfermedades. Y uno puede ver cómo a lo largo del ministerio de Jesús le trajeron toda clase de enfermedades, y gente coja, mancos, paralíticos, lunáticos, gente endemoniada, sordos y personas de toda clase de enfermedades, y a todos los sanó, porque ese es el amor de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Hoy estamos llenos de enfermedades. Basta ir a un hospital o vaya a una EPS y eso es así, la gente pidiendo citas, reclamando droga, haciendo cola, que para tratar el día la enfermedad, que la radiografía, que esto, y todo el mundo vive horrorizado. Pero la Biblia dice, allá en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. 1 Pedro 2:24. Así como lo hizo en su ministerio en esta tierra, hoy en día también Jesús tiene el poder para seguir sanando a los enfermos. Lo único que necesitamos es acercarnos a Él con fe, con confianza absoluta a Jesús. Pero si usted no lo quiere hacer, pues siga yendo allá a los ancestrales. Ahora, el tercer mal, tercera consecuencia que
trajo el pecado fue la influencia de Satanás y sus demonios. Ese fue el tercer mal que el pecado trajo a la vida del ser humano. Es la influencia de Satanás. Usted ve personas enajenadas mentalmente o gobernadas con esos métodos que hay ahora con la neurociencia, y se apoderan de la mente de una persona y van y consiguen un fusil y se va para un colegio, para un parque, para una playa y pa, 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 ¿sí? Y después se suicida. Gente que está poseída, controlada por demonios. Entre más se aleje el ser humano, o usted entre más se aleje de Dios, más chance tiene de usted ser controlado por los demonios. Así que todo hoy en día hay mucha gente que está controlada por los demonios, ni se dan cuenta. Por ejemplo, el tipo que prueba por gusto, por placer, por darle gusto a los amigos, se mete su primer pitazo de marihuana, o se pega su primera línea de coca, o se mete su heroína, o prueba el éxtasis. Ahí quedó. Le mete ese demonio a través de la droga y lo tiene, y en 3 años lo tiene vuelto nada. Y empieza a ser controlado y va de mal en peor. Entonces, pero Dios tiene el poder de libertarlo, pero usted tiene que tomar la decisión, clamarle a Dios de corazón: Señor, no quiero seguir viviendo este infierno en el cual estoy. No quiero. Usted siente personas, sombras, visajes raros en la cama, en el cuarto, en el comedor, en la cocina, le mueven las ollas. Usted siente cuando está recostado en su cama que alguien se le sienta desde el hunde de la cama y dice: uy, sangre de Cristo, ni siquiera puede orar ya. Es una opresión demoníaca, o sea, quiere decir que el diablo lo está buscando porque ya lo puso como objetivo militar, porque usted vive tan lejos de Dios, o se la pasa metido donde no tiene que estar metido, consulta lo que no tiene que estar consultando, leyendo o poniendo la palma o haciéndose los baños de no sé qué, y ahí le va abriendo la puerta al enemigo, para que Satanás nunca lee la Biblia, ni siquiera va a misa. Vaya a misa y el sacerdote lee el evangelio. Cuando el sacerdote lea el evangelio, abra esa oreja y escuche que es Dios que le está hablando. Por eso el pecado trae violencia, muerte, enfermedad, desgracia, tormento, y usted pierde su libertad espiritual. Y hoy hay millones, la gran mayoría de la humanidad hoy es esclavo del pecado y influenciada del reino de Satanás. ¿Cuál es el trabajo de Satanás en este mundo? Matar, robar y destruir. No lo hacen. ¿Cuántos jóvenes murieron este fin de semana en el mundo? Miles. ¿Cuántos murieron en accidentes? Miles. ¿Cuántos murieron de sobredosis? Miles. ¿Cuántos se suicidaron? Cientos. Los que desaparecen los niños, gente poseída de demonios, esa gente que le gusta. Entonces vemos cómo los demonios han influenciado para mal en la vida de los hombres. Por ejemplo, en la Biblia se habla que un demonio, Satanás, influenció a un hombre. Eso está en Jueces capítulo 9, verso 22 al 24. Fue un espíritu, un demonio que indujo a Abimelech y a los hombres de Siquem a una pelea con el fin de provocar la muerte de todos ellos durante la batalla. Dice así textualmente la escritura, abro comillas: después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobal, o sea, de Gedeón, y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano, que los mató 70 hermanos, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Jueces 9, 22, 24. Entonces, lo que el hombre siembra, eso también se agrada. Eso se llama la ley de la cosecha. Pero usted necesita entender que usted debe estar lejos de la influencia de Satanás. ¿Y cómo se permanece lejos de la influencia de Satanás? Orando, leyendo la palabra, y yendo a la iglecia a oír palabra,
y sobre todo arrepintiéndose y convirtiéndose de corazón, porque su problema, su enfermedad, su tragedia, todo lo que le ha pasado se debe al pecado. Y el pecado no se quita con religión, sino con un verdadero arrepentimiento. Entonces, mire, le voy a leer aquí, póngame cuidado, le voy a leer aquí en Romanos 10. Dice así: pero la justicia que es por la fe, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que escuche, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hasta ahí todo bien, todo el mundo, el diablo confiesa que Jesús es el Señor, no tiene problema con ese, pero el problema está aquí. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hay que creer en Cristo de corazón, no de dientes para afuera. Hoy cualquier pecador, cualquier asesino, cualquier mentiroso dice, Dios le bendiga, que Dios la bendiga. Eso ya está tan de valor. Dios le bendiga. Ah, bueno, Dios le bendiga. Listo. Pero si creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere de corazón no será avergonzado. Porque Dios no hace diferencia entre judío y griego, pues el mismo es que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare de corazón el nombre del Señor será salvo. Por eso, si usted es cristiano, debe salir a predicar. Dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Usted ya fue enviado, evangélico, que está sentado allá en las bancas domingo tras domingo, acabando la ropa y dañando la silla y empezando el piso de la iglesia, y no sale a predicar. ¿Y usted qué cree que porque da diezmo y ofrenda y ya no toma esa lojo? Mucho cuidado, porque muchos cristianos van directico a la condenación, creyendo que porque ya no toman ni fuman, dejaron la pornografía y diezman y el pastor los abraza, son salvos. Examine su vida a la luz de la Escritura, examínela. Solamente le digo eso porque no tengo tiempo para meterme en esos terrenos. Así dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. O sea que si usted no sale a predicar el evangelio, delante de Dios los pies suyos son, lo que no es hermoso es feo. Sí. Entonces, ojo con eso, porque Dios quiere que usted haga la obra de Dios, para que el pecado no se siga enseñoreando y los demonios no sigan controlando personas y países y familias y pueblos enteros, ciudades enteras, como está pasando en Haití. Entonces, ahí en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 19 al 23, vemos cómo un espíritu malo influenció a los falsos profetas, que hoy en día sí se amontonarán maestros y profetas, que engañaron al rey Acab para que fuera a pelear a la batalla prometiéndole la victoria, pero realmente le esperaba era la muerte. Y en Primera Reyes 22, 21, 22 dice, y salió un espíritu, un demonio, y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová dijo, ¿de qué manera? El demonio le dijo, yo saldré, le dijo a Dios, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía que este rey no iba a escuchar al siervo de Dios, sino a escuchar a los adivinos, a los falsos profetas. Y hoy no está pasando lo mismo. No hay cantidad de falsos profetas. ¿Sí? La palabra profecía implica dos cosas: predicar el evangelio. Cuando usted predica el evangelio como yo lo estoy haciendo, está profetizando. Y cuando Dios le da un mensaje particular para una persona, para una familia, para una empresa, que tiene el don de profecía, entonces usted está profetizando.
Pero cuando el que predica tuerce la palabra, está inducido por un espíritu de error y de apostasía. Y el que predica y da un mensaje así, dice el Señor, esto y esto es para ti, pero es un demonio que Dios le permite, porque esa persona no vive en comunión con Dios. Porque un verdadero profeta que predique el evangelio no tuerce la palabra. Y una persona que tenga el don de profecía vive en comunión con Dios y conoce al dedillo de la palabra, y cualquier mensaje que lo aparta de la palabra de Dios no lo acepta. Pero como no lo hacen y les gusta es que les den platica y los abracen y les inviten a almorzar y ¡ay, el siervo de Dios! Ella es la profeta de Dios, ¿eh? Y les dan buena platica, entonces ellos se tuercen para que la gente oiga, y entonces ahí el demonio los influencia y Dios permite eso para que aprendan. Por eso usted necesita leer y estudiar la palabra de Dios. Saque tiempo, si hay tiempo para dormir, para el almuerzo, para la comida, para la dormida, para tener sexo con su pareja, porque no tiene tiempo para buscar de Dios. Eclesiastés capítulo 3, voy a buscárselo, voy a buscarlo, a ver si lo encuentro aquí. Eclesiastés 3, mire, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morirse, ¿eh? Tienen tiempo para morirse, tiempo de plantar, de sembrar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz y tiempo de buscar a Dios. Este es el tiempo de buscar a Dios, y Dios lo dijo, el Señor lo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Si usted no lo hace, entonces ya sabe cuál es su destino con Don Satino. Por eso hay un relato en Marcos 9, 17, 18, cómo los demonios controlan personas. Por causa de un demonio, un muchacho era mudo y le daban convulsiones y echaba espumarajos. Y en Marcos 9, 17, 18 dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. En Marcos 7:26 dice: en la región de Tiro y Sidón existía una mujer que tenía una hija que era atormentada por un demonio. La mujer era griega, sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Entonces vemos aquí que Dios sanó. ¿Y por qué los maestros, los discípulos no pudieron? Porque no habían tenido su Pentecostés, no estaban llenos del Espíritu Santo. Jesús, antes de salir ministerio, hizo un ayuno de 40 días y fue lleno del Espíritu Santo y descendió al Jordán y fue bautizado. ¿Ve? Entonces, por eso los discípulos, los apóstoles no pudieron, y Jesús sí podía. Ahora, ¿y por qué no recordar al famoso endemoniado Gadareno, un esquizofrénico? Le dirían hoy los psiquiatras. Era terrible su condición, lo amarraban con cadenas y las rompía, y si lo agarraban 7, 10 hombres, a todos les daba. Dice que al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, tenía más de 10 años de estar endemoniado, no vestía ropa ni moraba en casa, sino donde lo tenía el día viviendo en el cementerio. Y este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies clamó a gran voz. Aquí cabe decir: el mico sabe en qué palo trepa. Y el diablo le dijo, los demonios le dieron a Jesús: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Jesús, hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Dice: porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido, movido, impulsado por los demonios a los desiertos. Por eso toda esa gente que consume droga y sale de la casa y ya pelea con la basura, se la pasan en lugares solitarios, andan a medianoche, a la madrugada, esculcando las bolsas de basura, durmiendo en los potreros, ¿sí?, en los parques solitarios, y andan con un garrote, con pedazos de vidrio para matar a los otros y vienen a robarlos así. Están endemoniados, tienen poder, influencia de demonios. Entonces vemos cómo el demonio puede. Ahora hay gente de corbata, ¿sí? Toda esa gente, por ejemplo, que son corruptos y se roban el presupuesto y hacen grandes robos
del erario público. Eso tiene un espíritu inmundo, un demonio de robo. Y para ellos robar eso es como tomarse un vaso de agua normal. Y se meten a la política porque el diablo los induce a la política y les dice: usted puede hacer mucho por su comunidad, por su pueblo, contribuir al cambio. Y se meten allá y van a robar y robar y robar y robar, sí. Y la vida de ellos cambia, se llenan de billetes, pero dinero mal habido. Ya se la verán con Dios, porque los ladrones no entran al reino de Dios. Y si no se arrepienten, van a ir al infierno y toda su plata perecerá con ellos. Por eso, mi amigo, la vida de los seres humanos es influenciada por el mal para destruirlos, para matarlos. Y sabemos en 1 Juan 5:18 que dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Usted dice que es cristiano porque es emborracha. Si usted dice que es cristiano porque tiene esa bocota y maldice a toda hora. Si usted dice que es cristiano porque le pone los cuernos a su pareja. Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios, no, Dios le guarda y el maligno no le toca. Si usted es que es hijo de Dios, no practica el pecado. Pero si usted que chabocha la cheveza, que te chiva la cabeza y se va viernes, sábado y domingo y los puentes, y cuando vienen a las fiestas usted se larga a beber y se va por allá, y si se le atraviesa un hombre, una mujer que le gusta de una, el cuarto mal que le llegó a consecuencia terrible, es el más terrible, es que usted irá a la condenación eterna. El pecado trajo a la humanidad a la condenación eterna, porque el diablo no quiere que usted glorifique ni tenga convivencia con el Cristo de la gloria, en la gloria de Dios, porque Dios lo echó de allá. Hoy la Biblia es clara al enseñarnos que toda aquella persona que muera en sus delitos y pecados no le queda más esperanza, no tiene nada que hacer sino ir al infierno, así patalillé. Entonces el pecado no trae nada bueno a la vida del ser humano. El adulterio no le trae, la droga no le trae nada bueno, el robar no le trae nada bueno, el asesinar, el meterse a grupos, a levantarse, a destruir las sociedades no le trae nada bueno. Al que a hierro mata, a hierro muere, Entonces, despreciamos la gracia de Dios, despreciamos la misericordia de Dios. Entonces, usted lo que tiene que entender es por qué Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la paga del pecado es la muerte eterna, física y la eterna. Pero en Cristo hay esperanza para escapar de las consecuencias del pecado. Solo necesita arrepentirse de corazón, creer en el corazón, voltearle la espalda al mundo, ir a los pies de Cristo y decirle: Señor, me arrepiento, quiero una vida nueva. Y Él le dice a usted: el que a mí viene, yo no le echo afuera. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y con esto termino en Juan 3. Aquí dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué la gente condena? Y esta es la condenación: que la luz que es Cristo Jesús vino al mundo, y los hombres, usted quizás que me está oyendo, ama más las tinieblas que la luz, ama más el ron, la cerveza, la pornografía, el amante o la amante, su sexo, sus cosas asquerosas, que la luz que es Cristo Jesús, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Cristo y a su palabra, y no viene a Cristo, que es la luz del mundo, para que sus obras no sean reprendidas. Lo puede lograr aquí por años, por décadas, pero al final, dentro de 100 años, usted estará muerto y se enfrentará a las consecuencias del pecado. Usted decía: si es inteligente, es hora de arrepentirse antes de que venga el diablo y le ponga la marca de la bestia, que esto está así. Ahí le dejo. Lo desafío a que siga a Cristo, a que no tiene los pantalones y las naguas bien puestas. Dios le bendiga, Pastor Edgardo Hernández.